La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Ahora, continuamos con más. Así es, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados en esta noche. Agradecemos a todos ustedes que siguen marcando nuestras líneas telefónicas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Bueno, a través de las redes sociales pueden localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados Víctor Camacho. Bueno, pues esta noche nuevamente está con nosotros. Él es filósofo, teólogo, historiador, psicólogo, entrenador de virtudes y directamente desde la Ciudad de México, el señor Juan Bosco Abascal. Nuevamente está con nosotros en esta noche madrugada. Juan, muy buenas noches, bienvenido al programa de Los Velados. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, mi querido Víctor? Pues muy bien, muy bien. Comentábamos que con un poco de frío, pero en comparación a ustedes, pues acá tenemos calor. Digo, ahora sí que ni quejarnos, es bueno, temporada de invierno, pero pues todo bien. Yo creo que mientras tengamos salud y vida, ya lo demás como quiera, ¿no? Y sobre todo entusiasmo, ¿no? Por hacer buenas cosas. Claro, yo creo que esa es la parte importante. Pues muchos desvelados muy pues interesados en lo que nos estabas platicando la semana pasada, algo muy muy interesante de esta reunión, los 7 pactos que se hicieron. Desvelados me pedían información tuya, ya los enviamos a tu página también para que pues echen un vistazo a la información que manejas, pero pues desafortunadamente hay más de todo esto, ¿no? Muchísimo más, apenas es la puntita del iceberg lo que pude platicar la vez pasada, ahora vamos a seguir ampliando la cuestión. Claro, me estabas mencionando de pues no sé si sea como título del tema, pero pues un título muy que pone uno a pensar desde el nido de la serpiente. Sí, fíjate que este título, desde el nido de la serpiente, aplica para varias cosas. Ajá. Una de ellas es una novela tipo histórico, apocalíptico. Ajá. Tiene 3 grandes momentos: una revisión del pasado para explicarnos cómo es el presente, y una visión del futuro apocalíptico, que básicamente consiste pues en el juicio a las naciones, que no sabemos cuándo va a ocurrir. Uh-huh. Hay algunos incautos por ahí, como un tal Villasana, que anda diciendo con fechas y minutos con exactitud cuándo va a ser una marihuanada, por así decirlo, que él se imagina, que es el famoso rapto, okay, la venida de Cristo. Sin incurrir en esos errores tan infantiles, ajá, sí es real que estamos avanzando hacia el fin de la historia, pero no sabemos a qué velocidad ni cuándo va a ocurrir. Uh-huh. Entonces, desde el nido de la serpiente es, desde un punto de vista novelístico, un proyecto que yo tengo en el cual estoy narrando lo que aconteció hace mucho tiempo, uh-huh, desde la caída de los ángeles, la promesa de redención, lo que acontece en la historia universal como una respuesta a la promesa del Redentor, uh-huh, que divide a la humanidad en 2 grandes, digámoslo así, rivales. Uh-huh. El primer rival es lo que llamamos la visión antropocéntrica, que es de donde se derivan pues los 7 frentes que actualmente todo cristiano, todo hombre de buena voluntad tiene que enfrentar, sobre los cuales tiene que combatir. Y el otro bando es el bando teocéntrico o cristocéntrico, que está, como su mismo nombre lo dice, centrado en la revelación cristiana. Entonces, en este brutal enfrentamiento, que está dirigido mundanamente, como lo explica Cristo en el Evangelio, por el príncipe de este mundo, ajá, lo titulo así: desde el nido de la serpiente. Claro, okay. Porque desde ahí se planean las acciones conducentes para lograr el propósito del príncipe de este mundo, que evidentemente no es un propósito de orden material. Son propósitos básicamente de orden espiritual, ajá, pero que él ha hecho genialidad y media
por así decirlo. Es un ser extremadamente inteligente, Ujú. muy superior a la inteligencia de todos los seres humanos juntos, y si bien no se puede equiparar a la inteligencia perfecta y absoluta de Dios. Ajá. Pero de todas maneras, estos 7 proyectos yo los explico en esta serie novelística desde El nido de la serpiente. Ok. Pero es una novela histórica, no es fantasiosa. Si bien le meto por ahí algunos personajes ficticios para darle coherencia narrativa más que nada, Claro. y cierta atracción para que la gente se involucre y no tenga que abrir un mamotreto de orden académico de muchos miles de páginas donde fácilmente se aburra, sino que por el contrario, al ver la trama novelística, se vaya pescando de ella y se vaya enterando de lo que realmente está ocurriendo en el ámbito global, planeado desde el nido de la serpiente. Pues básicamente es la eterna lucha entre el bien y el mal, ¿no? La eterna lucha entre el bien y el mal, entre el demonio que quiere ser Dios, porque no ha renunciado a su deseo, y Dios mismo, que pues desea a un grado absoluto la salvación de la humanidad a través de la redención de Cristo, ¿no? Claro, pero pues como vivimos en un mundo material y nos movemos en un mundo material, pues es más difícil el poder ver un mundo espiritual, ¿no? Y es por eso de que nos ladeamos más hacia la cuestión negativa. Más hacia lo material, Ajá. pero instigados, tentados, seducidos, atraídos, con una excelente mercadotecnia luciferina, que es justamente de lo que trata tanto la serie novelística como el análisis geopolítico que en él hago. Si quieres, de una vez te voy platicando A ver. qué son esos 7 frentes, ¿no? Ah, ok, sí, porque básicamente, no sé, yo creo que se tendría que desglosar bien cuál sería el plan desde el nido de la serpiente, ¿no? Así es. Mira, el proyecto empieza en principio por la creación de lo que llamamos la Iglesia del Anticristo o la Sinagoga de Satanás, tan antigua como el sionismo. Ok. El sionismo es la postura que toma un segmento de la población israelita ante su soberbia, que se niega a reconocer que el Redentor no les va a dar el dominio sobre las naciones que los tienen sojuzgados. No los va a sacar del yugo de Egipto o de Mesopotamia o de los persas o de los madianitas o de los filisteos o de quien sea, sino que la promesa de la redención es una promesa de liberación respecto de los efectos del pecado. Ajá. Pero este grupo sionista, tan antiguo como el pueblo judío propiamente, más de 6,000 años de historia tal vez, genera una corriente antropocéntrica que se ocupa ante todo de la usura, Ajá. del gobierno, de la enseñanza, de la banca, de multitud de cosas que ahorita te voy a ir explicando. Pero hay que entender que es un movimiento que no es propiamente una conspiración, aunque sí hacen conspiraciones, Ujú. algunas a veces a la vista de toda la humanidad, como la que está ocurriendo en estos momentos en el Foro Mundial de Davos en Suiza, Ujú. en donde los poderosos pues están planeando de qué monedas van a devaluar, qué van a hacer con la moneda en circulante, que parece ser que va a desaparecer, Ajá. que solamente haya moneda virtual, Ujú. mediante el famoso chip que te van a poner en la frente o en la mano. Pues ya se están discutiendo esos temas, ¿no? Claro, sí, la eliminación del efectivo. Exacto, y en vista del proteccionismo bucólico y estúpido de Mr. Trampas, o sea, Ajá. Donald Trump, pues China está diciendo, aquí estoy, y yo voy a ser el líder mundial de la globalización, ¿no? Sí, alzando la mano en este caso, ¿no? Pues yo creo que las piezas se mueven para que precisamente eso esté ocurriendo en este momento. Así es. Ahora, China no es un rey en el tablero, China es otro peón, Ajá. porque China, si lo medimos en términos de poder atómico instalado en comparación a Estados Unidos o Israel, pues China es un huevito. Para que tengas una idea, por cada 1,000 bombas neutrónicas, atómicas que tiene la OTAN, pues China tiene una. Sas. Ajá. O sea, es ridículo el poder militar del cual en un momento dado China se podría valer. Pero no, eso ningún gobernante cuerdo chino lo va a hacer, ni la India ni ninguna otra nación. Porque si tú sumas el club atómicos quitándole a Estados Unidos y a Israel,
El Club Atómico, Francia, Inglaterra, etcétera, India, Pakistán, etcétera, no tienen más que una pequeña parte del poder atómico instalado. Claro, claro. Entonces, en realidad, pues el mando sigue estando en el occidente y concretamente en Tel Aviv y en Washington. O sea que el que tiene el garrote más grande es el que manda, ¿no? Básicamente. Exactamente, ¿no? Ok, Juan, déjame hacer una pausa rapidísimo y ahorita regresamos para que nos sigas comentando pues más de esta información interesante, el programa de Los Desvelados. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. Así es, seguimos aquí el programa de Los Desvelados en esta noche madrugada. Líneas telefónicas ya conocidas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través de las redes sociales puede localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Continuamos con el señor Juan Bosco. Esta noche con nosotros, filósofo, teólogo, historiador, psicólogo, pues hablándonos precisamente de este interesante tema desde el nido de la serpiente. Y bueno, vemos a China que alza la mano en este momento ante el evento de la llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Corea del Norte sigue presumiendo, entre comillas, su arsenal nuclear que dice tener. La OTAN pone tropas en las fronteras con Rusia. Entonces, realmente se está moviendo algo. Tenemos el evento de Siria también, ¿no? Pues sí, ahora bien, para entender mejor de qué se trata tanto la serie novelística como lo que está aconteciendo desde los albores de la historia, imagínate, por favor, querido público, imagínate la estrella de David. Es una estrella con dos triángulos equiláteros encimados que dan 6 picos y un centro. Es una estrella perfecta de 6 puntas. Entonces ya una vez que te la dibujas en tu mente o en un papelito que puedas tomar y dibujarla, vamos a ver en qué consiste en la punta superior. La punta superior es un proyecto de gobernabilidad mundial, se llama gobierno mundial. Y evidentemente hay avances muy sólidos hacia ese gobierno mundial, que es, por ejemplo, la famosa unificación de Europa, a pesar de que Inglaterra en estos momentos está saliendo. Son los BRICS famosos, Brasil, Rusia, Irán, etcétera, India, el bloque latinoamericano que funcionalmente depende de modo patético, exclusivo y tiránico pues de la Unión Americana, y cuando allá les da un pequeño resfriado, a nosotros nos da pulmonía acuata, ¿no? Claro. Entonces el mundo avanza hacia un gobierno mundial único, con un líder único, que va a tener una hegemonía mundial perfecta, mediante sistemas informáticos sumamente avanzados, en donde entre otros está el famoso chip que las personas tendrán que portar en la mano derecha o en la frente, y que será la base a su vez para una segunda explicación de otra de las puntas. Y la otra de las puntas pues es la banca mundial. Si tú observas un hecho comprobable en estos momentos, solo 11 familias tienen el 95% de la riqueza mundial. Sí, ya salió la nota de que 8 personas tienen lo que 3.600 personas tienen en este momento. Espérame, ahí hay una aclaración importante. A ver. Los verdaderamente ricos no están en esa lista. No. No, estos tienen un monederito más o menos abultado. Y el Warren Buffett y el de Microsoft y el de Apple, todos ellos son ricos, pero son ricos por trabajo y por otras cuestiones. Pero los verdaderamente ricos no son visibles para el público en general. Podríamos estar hablando de los Rothschild y de Rockefeller. Hablando de los dueños de la banca, que es otra de las puntas de la estrella de David. Entonces el gobierno mundial se asienta sobre un poder mundial global que es la banca, y es una banca usurera que no existiría si no prestara todo lo que presta, de tal manera que esa deuda sea impagable. Te voy a poner un pequeño ejemplo. La Fed, o sea, la Reserva Federal de Estados Unidos, es un banco privado. Claro.
es de los Rothschild, de los Rockefeller y de todos ellos. Y ellos le prestan el papel billete al gobierno norteamericano, que desde principios del siglo pasado está sometido al poder de la banca dentro del propio Estados Unidos. Y este poder mundial, de la banca mundial, Rockefeller, Rothschild, Cunan Love, Morgan, etcétera, ya está extendido hasta el último rincón de la Tierra, de tal manera que ellos tienen el 95% del Producto Interno Bruto de la Tierra. ¿Sabes? Entonces hay que entender que desde el Nido de la Serpiente se planea que estos pequeños, este minúsculo grupito de 11 familias, sea el dueño de toda la riqueza terrestre. El segundo pico. Ajá. De aquí se deriva el tercer pico, que es el ejército global, porque sin lana pues no hay ejército, ¿no? Okay, ajá. Entonces, el ejército global, que es básicamente la OTAN, con base en Europa, pero con centros de mando en Israel y en Washington, te platicaba hace rato que tiene un poder atómico varios miles de veces superior al de las otras 7 naciones juntas. Okay. Entonces, ellos dos solitos tienen miles de veces más poder destructivo que el resto, no digamos del mundo, sino solamente de esas otras 7 naciones que también tienen bombas atómicas y con un 10º jugador presumido, que es Corea del Norte, al que hay que creerle menos de la mitad de lo que dice, ¿no? Claro, pero otros países que desean desarrollar, por ejemplo Irán, pues lógico, no conviene. No hay la certeza de que Irán tenga fuerza atómica, ¿eh? No, o sea... Los otros países que ciertamente la tienen son Francia, Inglaterra, la India, Pakistán, es China, esos sí tienen poder atómico, pero infinitamente inferior e irrelevante. Claro. Lo comparas con el poder de Israel y de Estados Unidos, que son los que realmente capitanean el ejército global. Claro. Es la tercera punta de la estrella. Okay. De aquí se deriva la cuarta, que son los más media. Todos los principales centros televisivos y radiofónicos del mundo están en poder de apellidos sionistas. Que es el quinto poder, ¿no? Sí, pero en realidad yo aquí lo estoy poniendo en cuarto lugar, pero pues sí, es el quinto poder, como se le ha dicho así ya tradicionalmente, incluso en novelas, en películas y en análisis socioculturales. Pero los más media están diseñados para ver en todo el planeta al mismo tiempo, a la misma hora, en el mismo lugar, desde tu pantalla, lo que la serpiente quiere que veas. Lo que el demonio quiere que sepas, y se oculta todo aquello que él no quiere que tú conozcas. Entonces, podemos decir que los más media están al servicio, es una especie de ejército virtual que no dispara bombas atómicas ni balas con fusiles convencionales, sino que dispara imágenes. Y las imágenes que más dispara hoy son pornográficas, son mentiras, son verdades a medias, son falsedades, son manipulaciones, son cosas que no necesitamos, son situaciones absurdas que lo manejan con una habilidad tan notable que la gente acaba por llamarle bien al mal y mal al bien. Bueno, es que dicen que una mentira diciéndola 1000 veces se hace verdad, ¿no? Sí, como lo decía Lenin antes de que hubiera televisión, ¿no? Esa es la cuarta punta. La quinta punta es el narcotráfico global, que es la principal fuente de finanzas del ejército global, de los más media, del gobierno mundial y de la banca mundial. O sea, no existe ninguna guerra contra el narco que tenga realmente intención de ser ganada. Bueno, es parte del negocio. Bueno, es que ¿cómo vas a matar la gallina de los huevos de oro? Bueno, pues ya se murió una. Ya murió una, pero no se murió. La mató el PRI, o mejor dicho, el PRIAN, como lo explicaba yo la vez pasada. El sistema monolítico que depreda este país. Pero en realidad, la Unión Americana, desde un punto de vista geopolítico y nacional, viendo hacia su propio interior, no tiene el menor interés en acabar con el narcotráfico. Al revés, lo que quiere es mantenerlo,
Para empezar, porque el narcotráfico capitaliza a la banca con alrededor de 2 billones, en castellano, 2 billones de dólares, de dinero que no entra a impuestos, que no entra a las empresas de las que son capitanes, algunos de los ricos de la tierra que oficialmente se dan a conocer, sino que es el dinero negro que verdaderamente sostiene la economía de base global. Yo aquí recomendaría, aparte de leer mi novela, que se lea a un autor italiano, Roberto Saviano, que escribe un libro maravilloso que se llama 000, como subtítulo La cocaína gobierna el mundo. Para que se entienda que el narcotráfico es la fuente de financiamiento del ejército global, de los mass media, del gobierno mundial y de la banca mundial. O sea que todo eso está relacionado. Nuevamente, Juan, tengo que hacer la pausa. Regresamos en esta noche con Juan Bosco en el programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies, porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Perfecto, continuamos aquí en el programa de Los Desvelados, una noche muy interesante y por supuesto le recordamos que las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Así es, a través del correo electrónico pueden enviarnos sus mensajes desveladomayor@gmail.com. Esta noche con nosotros, filósofo, teólogo, historiador, psicólogo, entrenador de virtudes, hablándonos de Desde el Nido de la Serpiente. Está con nosotros el señor Juan Bosco. Así es, está con nosotros en esta noche, pues desglosándonos precisamente este tema interesante, que básicamente mencionas que es una novela, pero pues tristemente es una realidad, ¿no? Así es una realidad novelada. Ajá. Y decidí ponerle Desde el Nido de la Serpiente, pues porque el que me inspiró para esto fue el mismo Jesucristo, cuando les dice a los fariseos y a los escribas allá de su época: vuestro padre es Satanás. Ajá. Ustedes obedecen al príncipe de este mundo. Y ya sabemos que la mejor representación del príncipe de este mundo pues es la serpiente antigua, ¿no? Claro. Que incluso en algunas películas, como El Señor de los Anillos, pues su nombre es Saurón. Saurón, Saurón, precisamente el mero de toda esta serie maravillosa de Tolkien, en donde vemos precisamente esa lucha entre el bien y el mal a través de personajes ficticios, pero a la vez reales, ¿no? Claro, sí, pues da la idea, ¿no?, de lo que realmente está sucediendo. Sí. Claro, entonces nos mencionas de que el narcotráfico global, pues básicamente es lo que mantiene. Ajá. Al gobierno, a los más media, al ejército y a la banca. Y entonces así ya tenemos 5 puntas de las 6 de la estrella de David, y falta la 6ª punta, que es a mi juicio la más peligrosa de todas. Ajá. En términos intelectuales, ideológicos y espirituales, porque es la educación atea. Okay. De la cual México es posiblemente una de las víctimas más patéticas y mejor construidas como víctima que se da en la historia de la humanidad. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque México, de acuerdo a lo que cualquier persona informada conoce, entre los 36 países de la OCDE, ocupa el lugar 36, o sea, el último, en excelencia académica, a partir precisamente del Pacto de los Generales que explicaba yo en la semana pasada, en donde ellos se comprometen bajo juramento masónico ante las logias yanquis, que a su vez tienen el lujo de ofrecerle a su alma a Lucifer, porque el dios de los masones pues es Luzbel. Y entonces, mediante este sistema laico, que en realidad no es laico, sino que en realidad es ateo, pues se gobierna a un país de tal forma que se logra dejar a la inmensa mayoría de la población en un analfabetismo patético, en un analfabetismo gravísimo. El muchacho mexicano, el niño mexicano, el joven, el adulto, no sabe leer, no sabe escribir, no sabe matemáticas, no sabe física, no sabe química y sobre todo no conoce su historia. Pero, por ejemplo, eso es lo que vemos ahorita.
Pero esto es algo sistemático, o sea, no básicamente es por parte de estos grupos. Por ejemplo, cuando la Iglesia, hablando del Vaticano, dominaba todo, la gente no sabía leer y era para lo mismo de saber, de manipular a la gente. Perdón que te corrija, pero ese es un absoluto error histórico. Ajá. Cuando la Iglesia, desde el medioevo hasta la Revolución Francesa, cuando la Iglesia, tú dices, dominaba, entre comillas, se crean las universidades más importantes de la tierra. Pero era nada más para acceso a la gente que tenía para cagar eso. Perdón, pero hay infinidad de personajes de la no nobleza, Ajá. del pueblo, que surgieron del pueblo. Simplemente aquí en México tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, una chamaca que quiso estudiar y encontró la forma de hacerlo y de ser la mejor poetisa que la cultura latinoamericana haya podido dar. No, a ver, ahí hay un mito que hay que dejar muy claro. Ajá. La Iglesia nunca, como Iglesia, Sí. pretendió un poder temporal. Hay que distinguir que muchos papas, alrededor de 30 papas en diferentes épocas, pero sobre todo en el Renacimiento, allá desde el 1100 hasta el 1600 aproximadamente, hubo muchos papas que con su perversa conducta torcieron la religión, torcieron la revelación de Cristo, usaron mal del poder, pero no hay que confundir la Iglesia con el papado. Es decir, el Papa traidor a sus principios no es la Iglesia. La Iglesia es Jesucristo y quienes somos fieles a ella. Pero pues ellos son los que representan esa iglesia, desafortunadamente. Pero es como cuando tú vas a un banco y la cajera te trata mal. Ajá. No puedes decir que en ese banco te trataron mal. Tú puedes decir que la cajera fulana te atendió mal. Puedes decir que el gerente es un ratero, pero no puedes decir que toda la institución está siendo calificada a través de alguno de sus miembros, por importante que éste sea. Bueno. Una de las cosas en las que la gente ha sido manipulada, engañada, dejada en la ignorancia, es en confundir a los eclesiásticos de cualquier nivel con la Iglesia. Iglesia quiere decir comunión de fieles en torno a la verdad revelada por Cristo. Y en ese sentido, la Iglesia es perfecta, es santa, es una, es universal y es imbatible. Ajá. A pesar de la maldad de un tercio de sus gobernantes más importantes. Bueno, entonces. Mira, te cuento una anécdota. A ver. En 1808, por ahí, a principios del siglo XIX, cuando Napoleón Bonaparte se autocorona emperador de la Europa conocida y dominada por Francia, toma la corona de las manos del señor cardenal que lo iba a coronar y le dice, ahora sí voy a destruir a la Iglesia. Entonces este cardenal se rueda las escaleras de donde estaba sentado, se bota de risa en el suelo y Napoleón, muy furioso y enojado, le dice, pero ¿cómo te ríes de lo que realmente voy a hacer? Ajá. Os voy a aniquilar. ¿Sabes? Y lo dice en francés, écrasé l'infame, aplastada la infame. Entonces el cardenal, muerto de la risa, le dice, mire usted, chaparro Napoleón, si nosotros mismos, los príncipes de la Iglesia, pecadores, no la hemos podido destruir en 18 siglos, ¿cree usted que la va a destruir? Y por supuesto que Napoleón no pudo hacer nada. Como no pudieron hacerlo ni Hitler, ni Mussolini, ni Stalin, ni Lenin, ni Peña Nieto, ni la Revolución Mexicana. Ajá. Anti-mexicana, por supuesto. Entonces, tienes que distinguir muy bien, Víctor, en que la Iglesia es una cosa y los príncipes de la Iglesia, que en su mayoría son buenos, son otra cosa. Claro. Que formen parte de la Iglesia. Bueno, entonces vemos. Entonces, aclarado el punto. Ajá. Volviendo a la cuestión, entonces, el problema del ateísmo en México, pues es un ateísmo rampante, terrible. Ajá. Es un ateísmo que ha llevado a que la inmensa mayoría de la juventud mexicana sea una juventud materialista, una juventud hedonista y que viva dentro de una serie de presupuestos ideológicos que sustentan los principales azotes de este país. Que son, ante todo, la corrupción, la impunidad,
el narcotráfico, la violencia cotidiana y la ignorancia de la inmensa mayoría de la población. Pues básicamente teniendo un pueblo ignorante, pues es más fácil manipularlo, ¿no? Por supuesto, Ajá. por supuesto. Por eso el principal proyecto de gobernabilidad que yo exhibo en mi narración es cómo se las ingeniaron estos malignos para poder dejar al pueblo analfabeta. A tal grado que pequeñas naciones, aparentemente inferiores a México en recursos y en otras muchas cosas, como lo son Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, etcétera, tengan un nivel académico muy superior al nuestro. Pero aquí también estaríamos hablando de un analfabetismo espiritual también, porque la gente se comporta de esa manera por su falta de espiritualidad, ¿no? El decir, pues aquí friego primero y yo mejor, ¿no? No, claro, pero fíjate que no solamente es una falta de espiritualidad, que tiene toda la razón en llamarlo así. Yo más bien diría que el mexicano es un católico diésel. A ver. ¿Qué significa un católico diésel? Pues dice él que es católico, pero en realidad no lo es. El promedio mexicano del católico sedicente, dice él que es católico, es un católico que cree en la Virgen, que cree en la Eucaristía, que de vez en cuando va a misa, que se sabe una que otra cosa que aprendió en el catecismo cuando era niño y fue a hacer la primera comunión, pero ¿sobre qué base toma sus decisiones, Víctor? Claro. Toma las decisiones sobre 4 cosas principalmente. A ver, si quieres ahorita me las dices, déjame rapidísimo ir a la pausa y ahorita nos comentas cuáles son estas 4 cosas en las cuales toman sus decisiones en el programa de Los Desvelados. La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Desde México, 01800-681-1847. Continuamos con más. Perfecto, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados. Entramos de lleno en nuestra segunda hora de programación, transmitiendo en vivo y en directo para todos ustedes a lo largo y ancho de la Unión Americana, partes de la República Mexicana. Las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Redes sociales nos localizan en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados. Víctor Camacho, esta noche con nosotros, filósofo, teólogo, historiador, psicólogo, entrenador de virtudes, Juan Bosco desde la Ciudad de México. Desde la Ciudad de México está con nosotros en esta noche. Juan, ¿te encuentras ahí? Aquí estoy, mi querido Víctor. Perfecto. Pues una noche muy interesante. En la primera hora nos has explicado mucho respecto, pues desde el nido de la serpiente, cada uno de estos puntos. Y llegamos al punto de la educación, básicamente, y que la gente toma, pues no vive su religión, ¿no? Básicamente toma sus decisiones por 4 puntos que nos vas a mencionar. Así es, mira, son 4 antivalores. Ok. Son valores cuando son medios para lograr un fin honesto. Ajá. Por ejemplo, la riqueza es un medio para generar paz y prosperidad social. Claro. Pero el mexicano promedio, desde el más pobre hasta el más rico, convierte al dinero en un fin. De tal manera que el que puede roba, y roba impunemente. Para que tengas una idea, de cada 100 delitos se denuncian 4, y de esos 4, menos del 10% obtienen sentencia. Esa es la estadística que tenemos en México en cuanto a la delincuencia de todos los niveles, desde el más alto nivel hasta el ínfimo nivel. Ajá. Entonces, el mexicano no toma decisiones con base en su fe católica, que según el INEGI, el Instituto Nacional de Geografía e Historia, tiene. No es una nación católica, es una nación pagana, por cuanto le rinde culto al dinero. Okay. Le rinde culto al poder. Ajá. Aquí el guarura, del chofer, del diputadito pueblerino, nomás le da su ladrillo de poder y ya se siente Tarzán, o ya se siente dictador, cuando menos del lugar, del metro cuadrado donde opera, ¿no? Claro. Entonces, otra de las adicciones que este proyecto de gobernabilidad a través del Pacto de los Generales logró para México, ha obtenido como resultado que la inmensa mayoría de la población mexicana busque el poder a costa de lo que sea,
al grado que si un partido como el PAN tiene que renunciar a sus principios de doctrina para obtener poder, se alía con el PRD, o con el Morena, o con el PRI, o con quien sea, para obtener ¿qué? ¿La capacidad de servir al pueblo? No, la capacidad para servirse del presupuesto. Servirse con la cuchara grande. Servirse con la cuchara grande. Cada sexenio produce una comalada de millonarios, y esto fue reconocido por uno de los presidentes más ladrones que hemos tenido, Manuel Ávila Camacho. Y cada presidente se ha vuelto mega millonario en su sexenio, lo mismo que los alcaldes y los gobernadores, no se diga. Bueno, ahorita estamos viendo esta plaga de gobernadores que, pues, bueno. Gobernadores que están prófugos y que yo te aseguro que van a encontrar a uno o dos y después van a encontrar uno, usted perdone, nos equivocamos de proceso, y como a Salinas de Gortari, a Raúl, le regresan su lana, más intereses, ¿no? Cuando lo meten al bote, él le quitan 80 millones de dólares, pero le regresan 136 millones de dólares 15 o 20 años después. ¿Por qué? Porque había generado intereses, ¿no? Entonces, el mexicano basa su filosofía existencial en lo que está promulgado por la Constitución, que es el pensamiento materialista positivista, que da origen además a otro problema muy grave del pueblo mexicano, que no es católico práctico, y que es el famoso hedonismo, es el culto al placer. El mexicano, a través de los últimos 100 años, donde se promulga esta Constitución destructora de la nación, como lo titula mi padre en uno de sus mejores libros, así se llama ese libro que él escribió, y que recomiendo a nuestro público que consigan a través mío, si es que no tienen otra manera de hacerlo. Yo se los puedo hacer llegar en diversos formatos, incluyendo formato para computadora. La Constitución mexicana, destructora de la nación, ha inclinado al pueblo en general, salvo contadas excepciones, a vivir el hedonismo, cuya filosofía principal es: solo lo placentero es bueno. Solo lo que me divierte y lo que me gusta es bueno. Es así que la cultura del esfuerzo no me gusta, luego la cultura del esfuerzo es mala. Y entonces tenemos un mexicano muy creativo y muy ocurrente y muy chistoso y muy gracioso y de muy buen humor, etcétera, que es el alma de la fiesta, pero que es un perezoso. Y que además tiene el campeonato mundial de sobrepeso mórbido en todas las capas de la población, desde la niñez hasta la tercera edad. ¿Por qué? Porque es un pueblo al que le encanta tragar. No come para nutrirse, come para póngale lo sabroso. Bueno, disfrutar nada más. Bueno, somos muy espléndidos, ¿no? Por eso nos conocen. Claro, pero esa esplendidez produce una multitud de males físicos, diabetes, sobrepeso mórbido, males cardiovasculares, multitud de cosas más que los médicos te podrían explicar mejor que yo, porque el mexicano, aparte del culto al poder y el culto al dinero, le rinde culto al placer. Es el tercer dios del mexicano, el placer. Y el cuarto dios es la fama o los honores. ¿Sí? Los encanta, al mexicano promedio le encanta el reconocimiento, aunque no haya hecho nada, ¿no? Es decir, le gusta la fama, le gusta ser notado. La gente se enferma cuando no obtiene suficiente número de likes en su página de Facebook. Pero de veras, se ha desarrollado una neurosis social terrible, obsesión, desde los estudiantes de 6 años que ya manejan una tablet, hasta los viejitos que están nomás checando si quién los descalificó, quién los calificó, qué opinaron de su foto, etcétera. Es una patología social estruendosa. Entonces, así en resumen, ¿qué ha propiciado el artículo 3 de la Constitución mexicana, que celebra 100 años de haberse promulgado en Querétaro el próximo 5 de febrero? Pues no hay nada que celebrar, mi querido Víctor. Estamos realmente ante una fecha brutalmente luctuosa. Es una fecha en la que yo siempre pongo mi bandera a media asta. ¿Por qué? Porque, para terminar, te digo, sin el conocimiento y el culto al verdadero Dios del cristianismo, retrocedemos fatalmente al politeísmo de la decadencia grecorromana.
al poder despótico, al sexo sin freno, a la búsqueda de riquezas sin límites, ¿sí? Y las leyes humanas no pueden poner freno a eso. Inevitablemente retrocederemos, como lo estamos viendo hoy en México, a una barbarie moral. Ajá. El hombre no se puede gobernar a sí mismo, sino viviendo entrañablemente un puñado de verdades íntimamente ligadas entre sí, y esas verdades íntimamente ligadas entre sí se concentran en la persona de Cristo en la cruz. Entonces no es una fe para creerse, es una fe para vivirse. Claro. La vida primordial consiste en el amor incondicional al prójimo, en buscar el bien honesto, y no en buscar el placer, la fama, los honores y las riquezas, sino en buscar los verdaderos valores del cristianismo, que son el bien honesto, la verdad, la belleza como esplendor de lo verdadero y la unidad incluso con nuestros enemigos, adversarios y quienes nos hacen mal. Porque el verdadero cristiano es una persona que perdona, que no pelea, que no insulta, que busca la unidad, que busca el amor, porque en la tarde seremos juzgados en el amor. No seremos juzgados por cuántas veces fuimos a la Basílica de Guadalupe de rodillas, Ajá. sino por cuánto bien hicimos en el Claro. amor al prójimo. Sí, los hechos básicamente, ¿no? Hechos. Entonces, nuestros políticos, ¿cómo son? Bueno, para empezar, son narcopolíticos. Son ladrones, traidores, asesinos y cínicos perfectísimos. Son cínicos, traidores y ladrones de excelencia en cuanto a malvados, porque no creen sino en la materia y en esta vida. Y por eso la juventud mexicana, vueltos, como tú dijiste sabiamente hace un momento, convertidos en analfabetas espirituales, Ajá. ¿qué se dedica? Pues a gozar, a pasarla estúpidamente, porque no vive para su alma, porque no se sabe como criatura inmortal, solamente tiene apetitos que satisfacer. Pero es el mismo sistema en el cual vivimos, Juan, y el sistema eso ha enseñado, y eso es lo malo, ¿no? De que el sistema es el que está envuelto a la gente. Déjame nuevamente hacer la pausa. Juan Bosco en esta noche con nosotros en el programa de Los Desvelados. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. Perfecto, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados. Una noche muy interesante, el tiempo vuela y agradecemos a todos ustedes que siguen pendientes de nuestra señal. Líneas telefónicas ya conocidas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Redes sociales nos localizan en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Continuamos con el señor Juan Bosco. Así es, filósofo, teólogo, historiador, psicólogo, entrenador de virtudes, que después pues vamos a pedirle que nos explique esto de entrenador de virtudes. Juan Bosco con nosotros en esta noche. Juan, ¿estás ahí? Aquí estoy, encantado de darte una conclusión de todo esto proyectado desde el nido de la serpiente, que Claro. aterriza en México con el documento más malévolo de nuestra historia, que es la Constitución de 1917, destructora de la nación, según el libro extraordinariamente valioso que mi padre lanzó hace unos 30 o 40 años y del que ahora pues soy distribuidor y me encantaría que mucha gente Claro. leyera. No, sí, ahorita al final del programa para que de la plática podamos tener la información para que nos digas de qué manera los desvelados que les interese puedan ponerse en contacto contigo o ordenarlo de alguna forma. Pero te mencionaba, Juan, entonces, pues sí, la falta de valores básicamente es lo La que... falta de virtudes. Y virtudes es lo que nos... La falta de valores, no, es la falta de virtudes y la inversión de los valores, sería la expresión correcta. Los valores somos los seres que existimos, Ajá. Víctor. Y las virtudes son los hábitos de los seres humanos, Ok. los hábitos buenos. Entonces, lo que hoy más abunda es la ausencia de la prudencia, de la justicia, de la fortaleza, de la templanza. Vemos la ausencia de una fe inteligente, cultivada, racional, práctica, la ausencia de la caridad, la ausencia de la misericordia, la ausencia de la esperanza en la vida eterna. Entonces, una juventud, una nación desprovista de su fe a escala práctica, pues es una nación gobernada por rateros, por ladrones, por asesinos, que además viven de manera impune y desde hace 90 años.
Porque es parte del sistema que te estaba comentando. Crearon el sistema Ajá. para mantenerse en el poder, como lo explicaba en el famoso Pacto de los Generales, ¿no? Claro, claro. Entonces, Es muy importante en Ajá. esta parte final de esta explicación ujú, que se entienda por qué el mexicano que quiere ser mejor persona no puede sino declararse de luto el día 5 de febrero. Te explico cómo surgió la revolución, cómo surgió la Constitución, a ver, ajá. para que se entienda realmente cómo estos 90 años, estos 100 años, hemos vivido en una dictadura perfecta, Ok. como la denominó Vargas Llosa, Ajá. el premio Nobel de literatura. Entonces, esta dictadura perfecta comienza a gestarse en 1910 con una revolución que no hicieron los mexicanos. Ajá. Francisco Madero, Pancho Villa, Carranza, todos los prohombres de aquella época, ujú, Zapata, etcétera, Francisco Cos y otros, Victoriano Huerta, muchísimos más, Ajá. desde luego, sobre todo Venustiano Carranza, Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón, etcétera. Te voy a decir nada más qué hacían los oficiales del ejército de Zapata y del ejército constitucionalista. ujú, Por ejemplo, el ejército constitucionalista pues era comandado por Venustiano Carranza Ajá. y él puso de moda el verbo carrancear. Ah, ok. Y consta que mi apellido materno es Carranza. Ajá. Este señor fue mi remoto pariente al ser primo hermano de mi abuelo. Sas. Ajá. Entonces, si conocemos las cosas no nada más a través de la historia, ujú, sino a través de la narrativa familiar, Claro. entonces, ¿qué significa carrancear? ¿Qué significa? Volar un tren, secuestrar a las muchachas, violarlas, descuartizarlas y abandonarlas en el primer terreno baldío que se encontraban. Sas. Además, les pedían el domicilio de sus familiares, de su casa, para llegar y robar absolutamente todo lo que encontraran. Eso es el verbo carrancear, puesto de moda por don Venustiano Carranza, primer jefe constitucionalista del Ejército Constitucionalista de México, que da origen a la Constitución que hoy nos rige. Con ujú, algunas pequeñas modificaciones hechas por Salinas de Gortari, que digamos atenuaron un poquito la maldad, pero no la extirparon para nada, ¿no? Ajá. Pues con ese origen, ¿qué le vamos a celebrar? Nada. Es ujú, un día de luto, porque además todo aquello con lo cual comenzó, fíjate, hay una larga lista de Ajá. cómo comenzó y cómo se instituyó esta Constitución. El propósito era expulsión de los religiosos y de los padres diocesanos extranjeros, expulsión de las monjas, disolución de los conventos, confiscación de los bienes eclesiásticos, pero no para el bien común, sino para el bien de los revolucionarios. Ajá. O sea, si hubieran quitado los bienes de la iglesia y hubieran hecho escuelas, hospitales, aeropuertos, no sé, puertos, carreteras, etcétera, bueno, pues no habría nada que lamentar. Ajá. Que los bienes son para remediar los males. El problema es que todo lo que confiscaron fue a dar a sus bolsillos. Sí. Muchos de ellos incluso hicieron bancos Ajá. con ese dinero robado, o hicieron líneas aéreas, o líneas de autobús, o lograron candidaturas a, digamos, gobernaturas que a la fecha siguen heredando. ujú, ¿Sí? Entonces, profanación y clausura de los templos católicos, supresión de toda enseñanza religiosa hasta la fecha. Si tú quieres una buena enseñanza religiosa que no recibe más que el 4% de la población mexicana, tienes que pagar colegiaturas que empiezan en la escala de los 12,000 pesos para arriba. ujú, Y aún así, esta educación religiosa que dan algunas órdenes como los legionarios y algunas los Ajá. salesianos y algunas otras por ahí, pues es bastante deficiente porque ellos también se han acomodado al sistema. Claro. ujú, No creas que son así como que líderes brillantes de lo que tiene que ser el testimonio cristiano de la caridad y del amor al prójimo, no. En realidad, la inmensa mayoría de las escuelas confesionales tienen un propósito fundamental y es cobrar colegiaturas caras. Oh, eso sí. Por ujú, eso a los legionarios no les decimos legionarios, sino millonarios. Y Ajá. esto surge precisamente a raíz de esa famosa revolución
que causó 1 millón de muertos, pero que deja tú los muertos, causó principalmente la miseria, el analfabetismo, la ignorancia en la cual hoy México se debate como un cadáver bueno, no un cadáver todavía, pero sí como un cuerpo que está in articulo mortis. Y todo eso tiene como origen esa fecha de 1910 al iniciar el 20 de noviembre la Revolución, y se constituye como ley en el 5 de febrero de 1917. ¿Sí? Por esa razón, al público le debe de quedar muy claro que no tenemos nada que celebrar, sino muchísimo que lamentar. Y yo quisiera terminar este bloque previniendo a mis escuchas sobre esto. Todo pueblo que no conoce su historia se ve obligado a repetirla, sobre todo a repetir los errores. Claro. ¿Qué error cometió el pueblo de México en general en esa época, hace 100 años? No participar. Solo participaron los peores. Analfabetas, ladrones, generales que se dedicaban a violar doncellas y a robar cuanta riqueza encontraban. O sea, por eso a los constituyentes de Querétaro yo les llamo los prostituyentes de Querétaro. Había 2 o 3 personas honestas por cada 100. Entonces, de esa punta de fascinerosos que escribieron, lanzaron y perpetuaron la Constitución mexicana, ahora se está queriendo hacer otra Constitución para la Ciudad de México que se va a lanzar y que ideológicamente es adversaria de 4 cosas. A ver, rapidísimo porque ya se nos acabó el tiempo, Juan. Primero, contra Dios. Es atea. La Constitución de México, de la Ciudad de México, es atea. 2, contra la familia. 3, contra la vida. 4, contra la libertad. Contra esas 4 cosas, los hombres de izquierda, los hombres y mujeres de izquierda de esta ciudad están haciendo una constitución, y quiero invitar a toda la gente a sumarnos al plebiscito para que esa constitución no sea promulgada. Juan, ¿cómo los desvelados pueden localizarte o pedir más información pues de los libros y conferencias? La manera más fácil de localizarme es a través de mi Facebook, que entren a su propio Facebook y busquen Bosco Abascal, entrenador, ahí está mi foto, o a mi página web, es www.boscoabascal.mx, o que me manden un correo que también es muy sencillo, es mi nombre, juanboscoabascal@me.com. Bueno, de todas maneras vamos a poner un enlace a tu página para que los velados puedan localizarte más rápido. Correcto, y poder difundir este pensamiento ilustrado y los libros que van a desasnar a muchísimos y que nos pueden hacer un pueblo libre, porque la mejor libertad la da el conocimiento. Claro, es lo más importante. Juan, un abrazo, no nos despedimos, te agradecemos muchísimo por estar con nosotros en esta noche. Vamos rapidísimo a la pausa y regresamos con más del programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies, porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. No, ahí quedó. Ya si se cae lo ponemos.